Bueno, el escenario de la Amazonía ardiendo Sí. nos volvió a poner en agenda una nota que teníamos pensada desde hace tiempo en función de un libro que es un trabajo, entiendo que estupendo por lo cuidado y por lo documentado, desarrollado, que se titula La Argentina fumigada, agroquímicos, enfermedad y alimentos en un país envenenado, que hizo la licenciada en Letras y periodista Fernanda Sandes, que está del otro lado de la línea y con quien vamos a hablar los próximos minutos. Hola Fernanda, buen día. Hola Ariel, hola Anabela, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Qué lindo escuchar, siempre digo lo mismo. Ariel acá está de testigo. Otra voz femenina en la radio, es hermoso. Ay, gracias. Fernanda, ¿qué referencia se puede hacer en principio por lo que aparece en la agenda mediática tan intensamente estos días a partir de lo que es esta crisis civilizatoria, digamos, que impulsa el capitalismo y que muestra el escenario ambiental en la Amazonía, en relación, entre otras cosas, entendemos al negocio del agronegocio ganadero, ¿no?, que atenta con la diversidad ambiental y demás? Sí, es así como lo decís vos hablaste de una cuestión que tiene que ver con algo sistémico, digamos, más allá de que hoy haya sucedido en Brasil, y esto es algo sobre lo que una investigadora argentina que es Maristeles Vampa viene advirtiendo desde hace tiempo, que habla de las dimensiones de un ecocidio. O sea, claramente hay un modelo de agronegocio que necesita superficie para seguir creciendo, y a veces la consigue de esta manera. Vos sabrás que los días 10 y 11 de agosto los fazendeiros, los agricultores, digamos, los que tienen territorio sembrado y además tienen, digamos, se dedican a la producción de carne en Brasil, hicieron una suerte de reunión, hablaron del Dia do Fogo, del Día del Fuego, y digo, no hay nada de accidental en lo que está sucediendo en el Amazonas, nada de accidental. Y tampoco hay nada de distinto de lo que ha pasado en Argentina, en Chaco. Si querés, la dimensión es otra, pero el sistema es el mismo, porque el sistema funciona de la misma manera. Necesitan liberar tierra de su vestimenta vegetal, por así decir, para meter vacas o para meter soja o cultivos transgénicos en general, no solamente soja. Entonces, de alguna manera me parece que es una llamada de atención a escala grande, digamos, como todo sucede en Brasil, que no por casualidad es o más grande del mundo, digo, bueno, también en esto, con todo lo trágico que implica, pero me parece que en su tragedia tiene algo de interesante, que es ver cómo se fue gestando todo esto, porque no es que surge de la nada, surge de esos últimos días. Esto fue también la oportunidad para ver qué es lo que estaba sucediendo antes, qué pasaba con el tema de legislación y qué pasaba con el tema de políticas, digamos, de cuidado ambiental en Brasil, que evidentemente son tan deficientes como las que tenemos en Argentina. Tu libro se abre con una referencia de Distancia de Rescate de Samantha Schweblin, Samantha Schweblin, sí, que dice: lo importante ya pasó, lo que siguen son solo consecuencias. Pareciera que es así, ¿no? Sí, sí. En el caso de Samantha me interesó tomarlo porque en ese libro maravilloso, como todo lo que hace Samantha Schweblin, hablaba sin hablar de la tragedia de las poblaciones expuestas a los agroquímicos. Hacía una vuelta más mágica y más extraña, ¿no? Porque por algo era un libro de ficción. Yo lo que intenté hacer con la Argentina fumigada fue, en realidad, una crónica sobre las cosas que realmente están pasando. No es una ficción, es una realidad dolorosa. Y en realidad, justamente, lo que traté es de poner el foco en las consecuencias de un sistema que en Argentina se instaló oficialmente hace 2 décadas y cuyas consecuencias ya las estamos viendo. Y esto que está pasando ahora en Brasil también tiene que ver con esto, porque justamente una de las cuestiones que se están pidiendo ahora, se están exigiendo ahora, es que este incendio, este incendio intencional, porque vuelvo a decir, cuando hablamos de más de 71.000 focos de fuego, no hay accidente y no hay rayo. Digo, hay gente deliberadamente prendiendo fuego a la selva. Lo que se pide es que no haya cambio de uso del suelo. O sea, que esto que era un área verde sobre la que no se podía cultivar no pueda ser reconvertida ahora en un espacio para cultivo de soja o para practicar ganadería. Digamos, porque si no,
lo que están diciendo va a ser un guiño y una suerte de convalidación de esta política perversa de quemar, destruir y después comenzar a hacer cultivos extensivos y demás. Esto ya pasó en Chaco. Yo estaba, antes de hablar con ustedes, mirando algunos textos que había consultado en su momento para la Argentina Fumigada, y estaba recordando uno de un especialista, que es el ingeniero Walter Pengue, que es consultor de Naciones Unidas en estas cuestiones y en estas materias, y es un texto que se llama En carne viva, y habla del Chaco. Y el sistema, lo que pasó en Chaco fue lo mismo, se quemó todo lo que se pudo, se arrasó todo lo que había de monte, y a partir de eso se comenzó, entre otras cosas, a sembrar soja. Entonces digo, las historias se repiten. Me parece que ahora el tema es ver qué hacemos con esto como para modificarlo, ¿no? Uh-huh. Una referencia y una pregunta que haces en el libro. Una referencia que es muy, digamos, desoladora en alguna medida es la que haces al libro de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, que es del 62, de 1962, que fue un bestseller, en donde ya advertí este escenario, y al mismo tiempo te lo cruzo con una pregunta que te haces en el libro, que es ¿de dónde viene la idea de que se puede producir alimentos con la ayuda de venenos? Así se ingieran en pequeñas dosis cotidianas sin que nada suceda. Digamos, decir, una advertencia casi histórica de un escenario productivo nocivo para la salud, y esta naturalización de que se puede producir alimentos con venenos. Claro, porque eso está enlazado con otro concepto que es muy interesante porque lo perdemos de vista a veces, que es lo que algunos llaman solucionismo tecnológico. ¿Qué es lo que pasa? Siempre pensamos que la tecnología, la ciencia nos van a traer soluciones para los desastres que nos emperramos en hacer. Por ejemplo, cultivar alimentos con veneno, destruir el pulmón del mundo sin que nada pase, producir carne en condiciones absolutamente atroces para los animales que vamos a terminar comiendo, sin pensar que nos va a pasar algo como, por ejemplo, lo que fue el episodio de la vaca loca. Siempre pensamos que todo lo vamos a poder arreglar. Y hay cosas que no se arreglan. Y lo peor es que muchas veces esas malas decisiones que se sostienen en el tiempo de manera artificial, se sostienen en el tiempo también por desinformación de las grandes audiencias, digamos, porque nadie te contaba un montón de cosas que hoy sabemos. Cuando Rachel Carson se puso a estudiar qué es lo que pasaba con el DDT, fue perseguida justamente porque comenzó a poner el foco y la luz en algo de lo que no se podía hablar, porque decía, pero por favor, si el DDT está impidiendo que se expandan enfermedades y está impidiendo y sirve para controlar vectores que son peligrosos para los humanos, sí era verdad, lo que nadie había investigado, y ella sí se puso a investigar en tiempos absolutamente imposibles para investigar, porque pensemos que no tenía correo electrónico, no tenía internet, tenía que pedir por carta la información a los investigadores que estaban advirtiendo sobre las desventajas del DDT. Se puso a investigar sobre esto y justamente comprobó el daño. Pero lo que sucede muchas veces, vuelvo a decir, creo que tenemos como ciudadanos que tomar una actitud más. Yo sé que todos estamos sin tiempo, estamos preocupados por un montón de cuestiones más urgentes, pero digo, tomémonos el trabajo cada tanto de ver cómo se está produciendo eso que ponemos en la heladera, eso que le damos a nuestros hijos, eso que estamos comiendo nosotros mismos, porque ahí está la respuesta a muchas de las cosas que nos pasan más tarde, que decimos, bueno, pero ¿por qué ahora la gente tiene esta enfermedad, tiene este problema? ¿Por qué suceden un montón de cuestiones que están directamente relacionadas con lo que estamos haciendo a nivel, no solamente, digamos, de modos de vivir, sino también con cómo comemos, ¿no? A mí me interesaba volver a hacer esas preguntas. Me parece que nos dejamos de hacer preguntas y ahí comienzan todos los problemas. Una de las cosas que también se están proponiendo a partir de la tragedia del Amazonas, en realidad no es una tragedia, es un crimen, porque esto fue deliberado, es que no consuman, digamos, se está haciendo un llamamiento mundial, sobre todo para Europa, que no consuman productos que provengan en el futuro de las tierras quemadas y arrasadas hoy en el Amazonas. Digamos, que se esté muy atento a qué pasa con las principales marcas, no solamente de alimentos, sino también de otros productos minoristas que puedan llegar a comercializarse con este origen, a tener en cuenta cuál fue el costo real de eso que se está consumiendo. ¿Vieron cómo estamos alertas con respecto a no consumir, por ejemplo, ropa que tenga mano de obra esclava infantil? Hay cosas que sabemos vienen de tal país de Asia, bueno, yo esto no lo voy a comprar porque este pantalón seguramente fue producido por un nene
que trabaja en condiciones de esclavitud, bueno, que lo mismo se haga con las cosas de Amazonas. Y de hecho va a tener consecuencias económicas esto. Ya hubo una advertencia del gobierno de Francia, ya hubo una advertencia del gobierno de Irlanda. Lo que están diciendo es no defendamos que se haga fuera de Europa lo que en Europa no permitimos que se haga. Digo, esto en Europa hubiera sido un escándalo. Digo, ¿por qué vamos a admitir que se haga en Brasil? Claro. Y hay un debate ciudadano también por eso que está buenísimo. Lástima esto, no el precio. Te propongo algunos datos que están en tu libro, La Argentina Fumigada, editado por Planeta, salido en 2016, como para que vos amplies conceptualmente esta cuestión entre la atención a la disputa entre el sistema productivo y la salud. De las cosas que decís es que en el 96 entra el primer organismo vegetal genéticamente modificado, OVGM, ¿no? Sí, OVGM. Hay un crecimiento de más del 62% de la superficie cultivada, el mercado de herbicidas creció más del 1000%, señalás. Estos datos aclaran una cosa. Sí. Todos los datos con los que yo trabajé, si vos los buscás y los rastreás y querés hacer una suerte de criptografía del libro y revisarlo bien al detalle, no hay ningún dato que sea tomado de ONGs vecinales o ni siquiera de Greenpeace. Digo, yo trabajé con los datos que los mismos productores de venenos y los mismos organismos encargados de manejar el tema de agricultura en el país dan. Bien. ¿Se entiende? Por ejemplo, este dato del crecimiento exponencial del uso de pesticidas en Argentina es un dato de INTA. ¿Sí? A lo que voy, no, lo aclaro porque muchas veces dicen, no, pero esto lo dicen cuatro locos. No, esto no lo dice esto lo dice el Estado Nacional. ¿Cuándo dice algo? Porque el 90% de la información es absolutamente opaca. La tenés que ir a buscar y muchas veces ni siquiera está. Porque vos comenzás a leer justamente estos datos coordinados y comenzás a ver esto. ¿Cómo? Perdón, si la superficie aumentó esto, que es bastante, ¿por qué los pesticidas se disparan absolutamente? Esto te está diciendo algo, está diciendo que ni son tan eficaces y que evidentemente lo que los está guiando es el ánimo de lucro, digamos. Es como la marca nueva de teléfono, que todos los años hay que tener una nueva y más poderosa. Bueno, con los pesticidas pasa lo mismo. Y las consecuencias en la salud, bueno, ya las conocemos. Bien. Entonces, entre las cosas que decís que es un negocio que mueve más de 300 millones de dólares anuales, el vinculado a los pesticidas, el dato también de que se derrama más de 300 millones de litros de pesticidas por año. En Argentina. En Argentina. Sí. El SENASA agrega casi 10 nuevos llamados. Eso es verdad. Sí, eso lo podés consultar en las bases del SENASA. Bien. Digamos, vos te metés y hay una parte en donde te dice justamente cuáles son los nuevos pesticidas, digamos, habilitados para circular y demás, y vos ves que el crecimiento es sostenido. Bueno, a ver, por algo, nadie cuestionó este libro en sus datos, nadie. No tuve alguien que, a ver, digo, podría haber actuado alguien hasta legalmente, ¿sí? No lo hicieron porque no solamente el libro salió obviamente leído por todo el equipo de jurídicos de Planeta, digo, porque nadie puede salir a decir algo que no es. Lógico. Tenés que certificarlo y tenés que mostrarlo. Cada uno de esos datos se chequeó, se confirmó, se revisó, etcétera, etcétera. Digo, son datos reales y datos, en algún punto, si no son públicos, por lo menos son datos oficiales. Pero lo que quiero decir con esto es que también ese es otro de los problemas que estamos teniendo, porque estos datos que necesitaríamos tener no son tan transparentes o no se los repite con el énfasis con el que se deberían dar a conocer, ¿no? Bien. Y al mismo tiempo el libro reseña, destaca, digamos, y toma fuentes, testimonios que dan cuenta de lo que pasa en términos de salud, ¿no? Referencias lo que el doctor Carrasco demostró en 2010 con el efecto teratogénico del glifosato en y sobre distintos tipos de embriones, o señalas que en el 2015, en marzo del 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer señala que el glifosato es probable cancerígeno. Bueno, ¿qué es lo que terminó hoy? Este año terminó directamente con condenas contra Monsanto. Condenas en Estados Unidos que no llegaron a Argentina. Pero en Estados Unidos justamente les hicieron pagar miles de millones de dólares. Digo, lo que pasa es que obviamente están en apelación, etcétera, etcétera. Pero ya tenés 4 resoluciones concretas en contra de la compañía, porque de lo que se le acusa es de
haber escondido información, tenían el conocimiento de que esto era carcinogénico y se guardaron el dato. Y otra cosa que quería aclarar, porque digo, la gente que está escuchando no tiene por qué saberlo. Vos hablaste de algo teratogénico. Teratos en griego es monstruo. Una sustancia teratogénica es una sustancia capaz de fabricar monstruos. En el sentido, esto se llama en medicina a los niñitos nacidos con malformaciones, ¿sí? Y a veces no nacidos, digamos, no llegan a nacer justamente por estar muy mal formados. Esto es un dato que tampoco circuló en su momento, pero en uno de los años que yo citaba en la investigación, justamente se decía que la principal causa de muerte de bebés recién nacidos tenía que ver con las malformaciones. Y esto era un dato oficial, que no lo vas a ver en ningún diario de información, digamos, de circulación masiva, no lo vas a ver en ningún canal de televisión. Y era un dato gravísimo. Esto en otro país hubiera sido un escándalo, en Argentina no. Estamos en medio de la Pampa Gringa, en Belleville, a pocos kilómetros de Monte Maíz, una de las comunidades que recibió un campamento sanitario en donde parte del libro vos estuviste en ese territorio. ¿Qué recuerdo te queda del paso por Monte Maíz y el haber conocido a la red de vecinos que se ocuparon de este tema y a la gente? A ver, Monte Maíz es una gente hermosa, un lugar hermoso y una tragedia realmente, porque vecinos que estaban acostumbrados a vivir de otra manera y en otras condiciones se tienen que terminar organizando ellos, los vecinos y las vecinas del barrio, para comenzar a llamar la atención y decir, esto que está pasando no es normal, esto de que mujeres jóvenes y en edad de tener bebés sistemáticamente pierden embarazos no es normal, esto de que se muere una chica de muy poca edad de cáncer, de un cáncer absolutamente tórpido, como dicen los médicos, digamos, un cáncer absolutamente veloz, no es normal. Esto que pasa con los aplicadores, porque uno de los miembros de la red justamente era un señor que era aplicador, y que comenzó a sufrir porque estaba en la primera trinchera, digamos, de la exposición a agroquímicos. Del paso lo que recuerdo es eso, la acción de la gente, las presiones que recibieron y la increíble capacidad de los que se estaban enriqueciendo con todo esto de reconocer que algo estaba pasando y de terminar atribuyendo eso que era por exposición a químicos a cualquier cosa. Llegaron a decir que era, por ejemplo, por el agua que estaban bebiendo, y estaban bebiendo agua de red. No había posibilidad de conversar cuando hay un nivel de negación tan enorme. Entonces era muy estresante, porque yo fui a Monte Maíz, me quedé, sigo en contacto con todos ellos, pero yo me volví a Buenos Aires. La gente que se quedaba ahí era la que tenía los problemas. Este señor, que era aplicador justamente, en algún momento salía con un cuchillito en la cintura, porque lo habían agredido en más de una oportunidad. Le decían que estaba perjudicando al pueblo, cuando él simplemente estaba diciendo, tengo un montón de cánceres derivados de esto, en lo que estuve trabajando. Y lo más triste fue que cuando él se fue a tratar, le diagnosticaron una cirrosis no alcohólica. Esto es, tenía destruido el hígado, pero él nunca había tomado alcohol, no tomaba alcohol, es un señor que es abstemio. Pero bueno, él lo que me decía es, yo después lo entendí también porque la oncóloga, el papá de la oncóloga, tenía una firma de aeroaplicación. Entonces dice, ¿qué me va a decir? Que tengo cáncer por otra cosa. No, a mí me sirvió Monte Maíz como para ver qué es lo que pueden hacer los vecinos, que hicieron muchísimo, y también para rescatar muchas figuras. Un ex intendente de Monte Maíz, que era pediatra, justamente dijo, miren, él era, además, tenía campo, pero él decía, yo no puedo negar, yo tengo nietos, yo vivo acá y yo veo lo que está pasando, yo recibo a los nenes que están afectados por las fumigaciones y lo que está pasando, y dice, yo esto no lo puedo negar. Digo, hubo de todo, y me pareció positivo. Lo que sí lamento es que hubo mucha gente que se tuvo que ir, y que la comenzó a pasar mal porque, bueno, hay gente que se lo toma como muy personal, ¿no? Cuando lo único personal es esta cuestión de qué es lo que haces cuando hay una sustancia y hay una práctica y hay una causa de prosperidad para tu pueblo que se está llevando la vida de tu hijo. Esta mañana llamamos a Iván Gui, que es periodista de Radio Urbana de Monte Maíz, y en 3 minutos hace una síntesis de cómo está en términos generales el estado de situación en relación a esta agenda que se instaló en 2014. Te proponemos escucharla.
Sí. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buen día. Aquí en Monte Maíz, respecto del control de la aplicación de agroquímicos, rige una ordenanza desde el año 2015. Esto se generó a partir de una movida de un grupo de vecinos que crearon un movimiento local, que después esto, tuvo trascendencia, como saben ustedes, provincial e incluso nacional e internacional. Se realizó aquí un campamento sanitario, se hizo un censo de salud para conocer algunos detalles que permitieron después justificar de alguna manera el trabajo que posteriormente hizo el Consejo Deliberante para autorizar, generar primero y empezar a aplicar después esta ordenanza. La ordenanza puntualmente establece un par de cosas en cuanto a la venta, al acopio, a la aplicación de productos agroquímicos, pero también de la instalación de las plantas cerealeras que hay en Monte Maíz. Como en varios de nuestros pueblos, hay plantas cerealeras instaladas a la vera del ferrocarril, y ese sigue siendo el principal inconveniente aquí en Monte Maíz. Si bien los controles existen, la falla está en que nunca se generó el órgano de control que debía crearse a instancias de aquella ordenanza, ¿no? Es la Dirección de Bromatología de la Municipalidad, aquí en Monte Maíz, la responsable, a través de un ingeniero agrónomo, de autorizar el transporte y la aplicación de agroquímicos. En ese sentido, el control existe, si bien tiene algunos inconvenientes y tiene algunas falencias, pero al menos se intenta aplicar. El principal inconveniente, te decía, tiene que ver con que todavía hay 2 plantas de cereales que están instaladas aquí en el área urbana de Monte Maíz. Con una de ellas, la planta de la Cooperativa Agrícola de Monte Maíz, se acordó, la cooperativa está construyendo una planta, incluso asesorada por Córdoba Ambiente, sobre ruta provincial número 11 al oeste de Monte Maíz, lo que hace prever que en poco tiempo se va a desmontar la planta que la cooperativa tiene dentro del ejido urbano. El problema es, o se plantea con la aceitera General Dehesa, que es la otra empresa que tiene planta aquí en Monte Maíz, y que, ha habido algunas charlas, algún intercambio de opiniones, alguna que otra presencia de gente de AGD en el Consejo Deliberante, porque se le ha pedido puntualmente a esta empresa, se le ha otorgado un plazo para que levante su planta aquí en Monte Maíz. Son un poco reacios a hacerlo, y respecto de lo que pasa con aquella ordenanza, ese es el punto en el que al menos todavía no se ha llegado a un acuerdo. Bueno, ahí estaba Iván Gui, Fernanda, haciendo una síntesis en el día de hoy sobre el estado de situación. Entre las cosas que destaca es que el órgano de control no está funcionando, ¿no? Bueno, esto vos sabés que lo que cuenta Iván es lo que ha pasado en otros lugares. Primero, la secuencia es esta: primero se pide un amparo, se consigue el amparo, luego de mucha lucha. A ver, pensemos esto: esta gente de Monte Maíz tuvo que hacer un campamento sanitario para que le creyeran. ¿Se entiende? Digo, la enfermedad de los vecinos, si no está de alguna manera puesta y volcada en una estadística generada por los mismos vecinos, que son los que fueron a buscar a los profesionales, los trajeron, controlaron justamente que hubiera varias universidades nacionales en la evaluación del daño, para que no dijeran, no, esto es porque son de... No, estuvo Córdoba, estuvo Buenos Aires, estuvo La Plata. Digo, tuvieron que hacer una movida increíble. Logran la ley, ¿sí? Para que controlaran la circulación, la aplicación, el depósito, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lograda la ordenanza, si vos no tenés un ente que se encargue de su cumplimiento y que efectivamente vele por la salud de todos, es letra muerta. Vos te quedas con una ordenanza que se cumple en parte y, por ejemplo, pasa esto también. Bueno, tenés, por ejemplo, depósitos de semilla, depósitos de grano, que, por ejemplo, como los de aceitera General Dehesa, no se quieren mover y no se mueven. Entonces, digo, tiene esas tensiones, esas contradicciones. Tienen la ordenanza, pero si su cumplimiento no está garantizado, estamos nuevamente en problemas. Yo, con respecto a Monte Maíz, esto lo cuento en el libro, una de las cosas que más les impresionó a los investigadores es que ellos en su momento fueron a recoger cascarillas. El pueblo tiene
como particularidad esta cuestión de, obviamente, como todo pueblo agrícola, digamos, rastros de lo que es la producción en todo el pueblo, cascarillas o lo que fuese. Tomaron una muestra en la plaza del pueblo y comprobaron que la carga de agroquímicos de lo que había en la plaza del pueblo era mayor a la que había en un campo de soja recién fumigado. Claro. Algo no cierra ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente estaban expuestos a todo lo que se iba acumulando de lo que caía, entre otras cosas, de los depósitos y demás. Pensemos que en Monte Maíz hicieron un parque inclusivo para niños. Un parque inclusivo para niños, donde yo he visto chicos jugando en los juegos, viste, las hamacas y las cosas que yo, abajo de justamente un depósito de semilla, un depósito de granos, que estaban saturados de agroquímicos, porque obviamente sabés que cuando ensilás tenés que poner insecticidas y rodenticidas y distintas sustancias para que no te vengan los bichos a comer el grano. Digo, y los chicos estaban ahí abajo respirando eso. Claro. Como decía Rachel Carson, ¿cómo fue que alguna vez se nos ocurrió producir alimento en base a venenos? Bueno, ¿cómo fue que alguna vez se nos ocurrió que los chicos podían jugar al pie de un silo cargado de pesticidas y que no pasara nada? Un desafío tremendo por delante, ¿no? En términos de que es un negocio que, como señalas, o en relación a la función, a la fuente de la Asociación Cadena de la Soja, mueve alrededor de 28.000 millones de dólares anuales. Sí, seguramente, a ver, pensemos una cosa, esto fue antes de todos estos desbarajustes económicos de último momento. Yo creo que hoy reviso los números y nos infartaríamos también. Lo que sí está claro es Argentina es un país agroproductor, siempre vivimos del campo. El tema es, ¿queremos seguir viviendo de este campo o vamos a buscar alguna alternativa un poco, digamos, por lo menos que nos deje vivir a todos? El nuevo desafío es la sustentabilidad y se puede hacer a través de la agroecología, y esto ya está probado, y esto no es un experimento hippie para sembrar 4 lechugas, esto es lo que está promoviendo la FAO, ¿sí? Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ellos están diciendo que el desafío es ese, es ir por ese lado, porque claramente, veneno sobre veneno, estamos dañando la tierra, estamos dañando a las abejas. Alguna vez un funcionario de este gobierno que a mí me impactó muchísimo dijo, bueno, y si se acaban las abejas, pero estamos hablando de un alto directivo de agricultura, digo, si se acaban las abejas vamos a tener que aprender a vivir sin miel. No estamos hablando de miel, señor, estamos hablando de polinización, estamos hablando de que se rompa el circuito de producción de la naturaleza. Frente a ese nivel de ignorancia y de soberbia, es muy importante que ciudadanos y ciudadanas nos informemos, investiguemos, que periodistas como ustedes estén hablando de estas cuestiones y que estemos mirando qué es lo que pasa en otros lugares, porque esto que nos pasa a nosotros en Argentina está pasando en otros sitios, por ejemplo, como en Brasil, ¿no? Fernanda, te súper agradecemos el tiempo. Está clarísimo que la química aplicada de manera extraordinaria no puede ser inocua para el ser humano, y por lo tanto estimulamos a la audiencia que lea La Argentina Fumigada, agroquímicos, enfermedad y alimentos en un país envenenado. Mil gracias por el tiempo, es un sábado, sabemos que corres de acá para allá con tu agenda de docencia y de periodista, y que, bueno, darle un tiempo a Radio Ciudad de Belleville no ha sido poco. No, por favor, me encantó conversar con ustedes, les agradezco la llamada, te agradezco a vos, Ariel, te agradezco a tu compañera, y obviamente a toda la gente que se interesó por averiguar de estos temas. Lo que les pido es eso, que estén atentos, que miren, que se informen, y que después saquen sus propias conclusiones, pero básicamente que entiendan que esto llegó a donde llegó y pasó lo que pasó porque nosotros quizás estuvimos mirando otras cosas y atentos a otras cuestiones. También nos tenemos que ocupar de esto que tiene que ver con el futuro de nuestros hijos, ¿no? Lógico. Fuerte abrazo y gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Un beso grande. Beso.